Bienvenidos al podcast Tú eres lo que buscas. Mi nombre es Alejandra Orozco. Soy investigadora en las ciencias sociales y alguien que trabaja con la energía para apoyar la sanación de otros. Tú eres lo que buscas fue creado para apoyarte en la expansión de tu percepción de la realidad. Somos merecedores y amados simplemente porque somos, porque existimos, no por lo que hemos logrado. Acompáñame y prepárate para transformar tus creencias y perspectivas mientras fluyes para fusionarte con tu bien supremo y tu propósito más elevado. Muy queridos amigos, en este quinto episodio exploramos cómo podemos confrontar a las personas y situaciones opresivas con nuestro poder y luz. Nuestro poder, el cual se manifiesta en la forma en que percibimos el mundo, nos ofrece la posibilidad de actuar diferente a simplemente condenar y excluir a aquellos que actúan de manera opresiva. Sean todos muy bienvenidos. Hildegard of Bingen era un abad o monje superior alemán que vivió en el siglo X. Él era un filósofo y místico quien escribió Caritas abundat in omnia, un texto que traduce, abro comillas, la ternura amorosa abunda en todos, desde el más oscuro hasta el más eminente, más allá de las estrellas. Amando exquisitamente a todos, otorga el beso de la paz al más alto rey. Cierro comillas. En efecto, el amor abunda en todo y en todos. En este episodio de hoy, exploramos cómo esta verdad esencial aplica independiente de los comportamientos o estados emocionales que escogemos tener en diferentes momentos como seres humanos. Estamos hablando de amor, así que, ¿cómo se puede aplicar esta verdad en el caso de nuestras interacciones con personas que directa o indirectamente se sobrepasan o actúan sin considerar nuestra divinidad o el bienestar de los demás? ¿Cómo ver lo bello en cosas o seres que parecen ir contra la vida? ¿Debemos mostrar bondad a quienes son poco amables? ¿Cómo debemos responder a las acciones del opresor o del tramposo? Estas son preguntas importantes que deben abordarse en el contexto de nuestro mensaje consistente de que el amor abunda en todas las cosas y de que todos somos divinos por naturaleza. Hemos mencionado antes que toda la creación es divina en su origen y que la realidad dual en la que estamos inmersos dentro de este plano existe para fomentar nuestra conciencia, comprensión y expansión a través de la experiencia del contraste, la percepción de los opuestos, la luz y la sombra. En verdad, no hay existencia de una sin la otra. Para comprender la luz, necesitamos su opuesto, la oscuridad. Una no tiene forma ni propósito sin la otra. Una permite que la otra se realice, se comprenda y se aprecie. Cada vez que miramos al cielo, podemos ver con tanta claridad las estrellas, su luz, su brillo, porque ellas están enmarcadas en este inmenso fondo negro. Cuando te das cuenta de que incluso aquellos que se dejan llevar por sus sombras
también son creación divina, se te ofrece un conocimiento muy pragmático que puedes utilizar para tu beneficio y el beneficio de toda la creación, o puedes optar por ignorarlo y quizás perpetuar las condiciones en las que las sombras parecen dominar la luz. Profundicemos en esto. En el estoicismo, la antigua escuela griega de filosofía, se enseña que la virtud, el bien supremo, se basa en el conocimiento y por tanto la ignorancia es la fuente de todo mal. También hay 2 citas en los escritos de la religión Bahá'í que dicen: la ignorancia es la fuente de todo error y que el hombre es noble por naturaleza. A su vez, David Hawkins, en su libro Yo, Realidad y Subjetividad, dice: el mal no es lo contrario de Dios, sino simplemente la negación de Dios. Y todos podemos aplicar estas ideas a ese concepto de oscuridad. La oscuridad no es lo contrario de la luz, es simplemente lo que hay cuando la luz está ausente. La ignorancia es lo que existe hasta que se adquiere conocimiento. Nuestra respuesta a las acciones de quienes tratan de oprimirnos no es ser permisivos o ignorarlas, pero tampoco hay dignidad en que usemos los mismos métodos del opresor atacando de regreso. En todo momento tomamos decisiones y actuamos para honrarnos a nosotros mismos y a los demás, o para faltarnos al respeto a nosotros mismos y a los demás. Siempre estamos haciendo una elección, ya sea ser la luz que realmente somos o jugar a ser oscuridad si estamos en un estado de ignorancia. La cuestión es que cuando estamos en nuestro poder y en nuestra luz, es natural que seamos conscientes de que todos los seres son divinos por naturaleza, y esta conciencia nos permite tomar decisiones distintas de las que, en última instancia, se parecen a las del opresor, como la de entrar en conflicto, la de utilizar los mismos medios o responder con la misma moneda a la falta de amabilidad y otras cosas por el estilo. Podemos y debemos tener límites claros y decir no. En todo momento estamos consintiendo o no consintiendo a experiencias, sentimientos, creencias, posturas, etc. Decir un no inquebrantable y tener límites claros es nuestra manera de proteger lo que consideramos sagrado, como por ejemplo la manera en que se debe tratar a un infante, o cómo tratamos a los demás, o cómo los demás nos tratan a nosotros, o lo que consideramos es honorable y amable, etc. Todos nos regimos por principios en nuestro actuar. Los principios pueden basarse en verdades esenciales universales o ser más representativos de un nivel inferior de razonamiento. Algunos principios dentro de las familias, las tradiciones religiosas, culturales, por dar un ejemplo, pueden estar tan alejados de los principios universales que incluso se puede ver cómo la gente los utiliza para favorecer a un género en detrimento de otro, o para favorecer a una familia o a una nación en detrimento de otra, etc. Así, los principios se convierten en esas cosas no negociables que utilizamos como base de nuestras interacciones con el mundo. Así de sencillo. Lo que te estoy invitando a considerar y abrazar en este podcast en general y en este episodio en particular es uno de esos principios esenciales.
el cual creemos que está más en línea con la verdad universal. El principio del que te hablamos es que todos somos seres divinos por naturaleza. Entonces, ¿cómo se aplica esto a la forma en que abordamos las acciones del opresor? Bueno, puedes decir no claramente al opresor y aún así todavía ofrecerle el trato digno que puede estar negándote a ti. ¿En qué consiste este trato digno o elevado hacia aquel que es opresivo? En lo que consiste es que tú, desde tu estado de percepción profunda, actúas con él o con ella de tal manera que no vacilas en reconocer que es un ser creado divinamente, incluso en los momentos en que elige actuar en la ignorancia o actuar en detrimento de la fuente misma que facilita su existencia. Tú, desde tu estado de percepción profunda, puedes hacer esto porque eres consciente de que eres luz y por lo tanto lo eres en todas partes y en todo momento, especialmente allí donde las sombras son más densas e incluso hacia aquellos cuya ignorancia les impide ser fuentes de luz. Si solo escogemos reconocer la humanidad, la dignidad de aquellos que son buenos o de los que no son opresivos, podríamos estar emulando, sin creer que lo estamos haciendo, las acciones mismas de aquellos a quienes consideramos opresores. ¿Por qué sería este el caso? Verán, me parece que no hay nada más opresivo que privar a los que no saben, a los que ignoran lo bello de su naturaleza y que son de origen divino, privarlos de ser percibidos como tales, aun si ellos ignoran su origen elevado. Si nos negamos a aceptar su origen divino, porque sus acciones no reflejan ese origen, díganme, ¿no estaríamos siendo tan opresivos como ellos? ¿En qué somos diferentes? ¿Qué frecuencia superior estamos ofreciendo para mejorar las cosas cuando actuamos de esta manera? Literalmente, perdemos la oportunidad de ayudarles a ver que ellos, como nosotros, tienen su origen de luz, aun si sus acciones están sumergidas en las sombras. Somos opresivos cuando vemos a los demás como menos merecedores que nosotros mismos. Hacemos esto por muchas razones, como cuando proyectamos nuestro propio sentido interno de indignidad en los demás, etc. Pero volviendo al punto, cuando somos opresivos, hacemos lo que hacemos porque hospedamos sentimientos de ver a los demás como menos que nosotros mismos. Nunca eres opresivo con aquellos que consideras tus iguales. Solo lo eres con aquellos que sientes que puedes pisotear o con aquellos que sientes que necesitan ser oprimidos para que tú prosperes. Y obviamente, esta percepción de los demás niega la divinidad que hay en todos los seres humanos. Entonces, si tu percepción de los demás niega su verdadera naturaleza, ¿no estás haciendo lo mismo que aquellos que están actuando de forma opresiva? Pensemos en esto por un segundo. No es mi intención disminuir la magnitud y el impacto de las acciones opresivas. Ellas causan gran tristeza y afectan profundamente el mundo en el que vivimos. David Hawkins explica, abro comillas, es un error pensar que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil. Nada hecho por un hijo de Dios carece de poder, cierro comillas. Hay cosas que creamos desde la ignorancia, desde un estado de separación,
y separación y desdicha termina siendo lo que estas creaciones engendran. Y cuando creamos desde un nivel elevado de percepción, desde un lugar de profunda conciencia de la divinidad de la existencia, lo que estas creaciones manifiestan es belleza y unidad. Por lo tanto, el impacto que tenemos como seres creados divinamente es bastante incomparable. Y cuanto más elevado sea el estado de conciencia, mayor será el poder transformador de nuestros pensamientos y acciones. Y por eso estoy aquí, para recordarles que todos venimos de la fuente primordial y que cuanto más reconozcamos que el amor está omnipresente en todo y en todos, más contribuiremos a la desaparición de la ignorancia de esta realidad. ¿Podría yo dar un ejemplo más concreto? Claro que sí, y uno muy especial. En su libro El poder frente a la fuerza, David Hawkins ofrece detalles muy dulces de la vida de Gandhi. Todos sabemos que Gandhi puso de rodillas al Imperio Británico sin mostrar ni un ápice de violencia. Pero antes de hablar de Gandhi, recordemos la forma en que muchos luchamos contra los opresores por nuestra dignidad y nuestros derechos en muchos lugares de este planeta. Lo que es común ver es que tratamos de hacer valer nuestra divinidad por medio de negar la divinidad del otro. De lo contrario, no bombardearíamos lugares, no pensaríamos ni por un segundo en pagar miserablemente el trabajo de los agricultores en los países en desarrollo para poder tener productos frescos, baratos en los países desarrollados. Nunca percibiríamos a los demás como no merecedores. Pero este tipo de acciones es lo que vemos en todas partes. Vemos al otro como menos, por su género, por su nacionalidad, o educación, cultura o religión, e incluso por su especie. Como se mencionó, nunca maltrataríamos a nadie que consideramos un igual. Tampoco, nadie que sea consciente de su propia divinidad puede concebir actuar contra la dignidad de otra persona. En el caso de Gandhi, su poder se originaba en la percepción que tenía de sí mismo y de los demás, y en el principio que guiaba esa percepción. Para él existía una dignidad inherente a todo ser humano y un derecho inherente a la libertad, la soberanía y la autodeterminación para cada ser humano. Para Gandhi, todos los seres humanos tenían esos derechos en virtud de ser creación divina. Así de simple. Nunca negó la divinidad de ningún ser humano, ni siquiera de aquellos que eran opresivos. Reconoció e insistió en que todo el mundo, incluido el Imperio Británico, respetara los derechos de todos los seres humanos, incluidos los miembros de su nación. Hay una historia muy bella que apenas recuerdo. Tiene que ver con los métodos de Gandhi para oponerse a las acciones opresivas del Imperio Británico. Como saben, Gandhi participaba en protestas pacíficas para hacer saber a los británicos que lo que estaban haciendo a su pueblo no es lo que era justo ni digno para ningún ser humano. Pues bien, durante una de estas protestas, Gandhi se enteró de que había un grupo de las personas participando en la protesta que planeaba utilizar la violencia contra los colonos británicos. Cuando se enteró, les dijo que esto no ocurriría en ninguna protesta organizada por él y que si insistían, simplemente suspendería la protesta. Su mensaje era contundente: no apoyaría el uso de la violencia ni siquiera contra un régimen violento y opresor. Gandhi era inquebrantable en su creencia de que toda vida humana merece libertad y autodeterminación, que no se debe usar la violencia contra ningún ser humano. De lo contrario,
¿qué estaríamos defendiendo y tratando de hacer valer si estamos utilizando los mismos medios y actuando del mismo modo que aquellos que llamamos opresores? Queridos amigos del alma, no me cabe la menor duda de que, como dijo Hildegard of Bingen, el amor abunda en todo. Tal vez sea enteramente una cuestión de conciencia y percepción, pero en todo caso, abunda incluso en quienes ignoran que están hechos de la esencia misma del amor. Me divierte maravillarme ante el alcance de la incondicionalidad de esta existencia y la perfección de esta creación, de ver cómo se nos permite negar incluso la fuente de nuestra existencia y aún así tenemos aire que respirar y amor que recibir a cada momento. Pero el caso es que cuando ignoramos nuestra divinidad y nos negamos a aceptar la sustancia misma de la que estamos hechos, sencillamente nos privamos de actuar basados en la nobleza de nuestra esencia, al punto que nos resulta natural actuar sin bondad ni humanidad. Siempre que veas opresión, recuerda que esto sugiere que hay un alma que no es consciente de su poder para ser una fuente de amor y bienestar. Permítete ser tan consciente, tan expansivo en tu percepción de la nobleza de todos y de todo en la creación, que ni siquiera por un segundo consideres faltar al respeto o menospreciar a cualquiera que esté actuando de una manera que muestra ignorancia de sí mismo, ni aún hacia aquellos que están tan desempoderados que sienten placer en menospreciar a otros. Tú, que escuchas este podcast, ya estás en un lugar de poder y tu conciencia te guiará para no llenarte de miedo en la forma en que conduces tus acciones, y tu luz te guiará para establecer límites claros de tal manera que aquellos que están en un estado de ignorancia puedan ver claramente que no eres alguien a quien puedan oprimir, y que incluso en la forma en que los ves a ellos, mantienes el principio de reconocer que ellos, como todos los demás en la creación, provienen de una fuente divina, aun cuando sus acciones no reflejen su origen. Los quiero tanto a todos. Recuerden que su aporte en la forma que ven al mundo y cómo actúan en el mundo es crucial. Así como percibes al otro, lo concibes y también en ese instante le das vida. Si estás escuchando este podcast, sé que estás dándote cuenta de los poderes con los que has sido dotado y dotada. Me toca repetir que los amo profundamente. Quien les habla es Alejandra y han estado escuchando Tú eres lo que buscas. La definición y el alcance de la opresión van más allá del maltrato de una persona por parte de otra. La opresión también se puede manifestar en cómo vemos a los demás y a nosotros mismos. Permite que tu percepción de ti mismo y de los demás sea tan amable y abarcadora que los demás puedan encontrar su propia luz al mirarte a los ojos y entrar en tu presencia. Es una alegría tenerlos a todos aquí en Tú eres lo que buscas. Ciertamente, todos ustedes son profundamente amados por esta latina que les habla. Nos vemos de nuevo muy pronto. Rumi.
El místico y poeta dijo una vez: tú buscas en el mundo los tesoros, pero el verdadero tesoro eres tú. Esta es la esencia de nuestro mensaje en el podcast. Tú eres lo que buscas. Tú eres el tesoro que espera ser descubierto o apreciado. Eres la llama que nunca se consume a sí misma y la luz que brilla en todo espacio. Ahora estás en casa. Por favor, ten presente que eres bienvenido. Mantente atento mientras trabajamos en compartir algo valioso en cada episodio.